nosotros vamos a cambiar totalmente de tema, pero por supuesto seguimos hablando de ciencia y seguimos hablando de conocimiento que tiene que ver con nuestro país. Y en este caso nos vamos a Facultad de Ciencias, con particularidades porque nos vamos a un área de Facultad de Ciencias, pero que funciona en el edificio de Facultad de Ingeniería. Estamos hablando de la sección micología porque vamos a hablar de hongos, pero no de hongos, cualquier hongo, sino de aquellos que pueden ser utilizados como agentes de control biológico. Y ahora en la nota les vamos a contar, si no lo conocen el concepto, qué es un agente de control biológico, para qué se usa y por qué esto es beneficioso. Así que conversamos con la doctora Sandra Lupo, es profesora adjunta, grado 3 de la sección micología, allí en Facultad de Ciencias, y nos explicaba esto, control biológico a través de hongos. El control biológico significa la utilización de organismos vivos para controlar una plaga o una enfermedad, por ejemplo, en plantas, y puede ser un control total o puede ser nada más una reducción en las poblaciones en términos generales. Cuando hablo de plagas, hablo, por ejemplo, de una plaga, un insecto que afecta plantas, y cuando hablo de enfermedades, hago referencia a enfermedades de plantas. Los agentes de control biológico son organismos vivos que viven habitualmente en la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros, cuando los aplicamos como agentes de control biológico, lo que hacemos es aplicarlos, digamos, en una mayor cantidad. Son organismos que están en el medio ambiente y que a veces, por determinadas condiciones que se dan, pueden causar, en el caso de los insectos, una epizotia, es decir, una infección masiva de insectos, pero que ocurre en forma natural. Entonces el hombre utiliza ese tipo de cosas y las manipula en forma artificial para reproducir ese efecto. ¿Cuál es la ventaja? No son contaminantes, es decir, no son productos químicos, no son agresivos para el medio ambiente, no son nocivos, tampoco muy nocivos para las personas, es decir, teniendo mínimas precauciones, no son tóxicos, no son patógenos, por lo menos los hongos que se utilizan como agentes de control biológico tienen que cumplir con todas esas características. Estos son cultivos conservados en agua estéril, ¿no? Lo que hacemos es sembrar en una placa de Petri, como ustedes ven acá. Es una forma de conservar los cultivos, ¿no? Para mantenerlos en el tiempo sin que pasen. Si nosotros venimos de una placa de Petri, donde el cultivo está puro, lo hacemos crecer en un medio de cultivo, como por ejemplo este. Entonces cortamos segmentos de medio cultivo, agar PDA es agar papa glucosado, y después lo guardamos en tubitos estériles y los cubrimos con agua estéril, ¿no? Esta es una forma de conservar los hongos. Los hongos tienen un montón de propiedades muy interesantes. Bueno, hay hongos que son patógenos de insectos, que son entomopatógenos, y entonces se utilizan como insecticidas biológicos. ¿Por qué? Porque directamente cuando entran en contacto con un insecto lo matan. Y hay los hongos que se utilizan para controlar hongos patógenos de plantas, producen metabolitos secundarios, son capaces de colonizar las plantas, las zonas de las rizósferas de las plantas, y bueno, producen una cantidad de metabolitos secundarios que pueden ser o tóxicos para los insectos o tóxicos para otros hongos, incluso también para bacterias, y a su vez pueden producir enzimas también que ayudan a controlar tanto insectos como hongos patógenos. Y en la segunda parte de esta conversación, de este informe vinculado al uso de hongos como agente de control biológico, la pregunta fue saber
¿Cómo se detectan, cómo se identifican estos hongos? Y por otro lado, ¿qué tipo de plagas o enfermedades se pueden controlar a través de ellos? Se lo preguntamos a la doctora Sandra Lupo. Los hongos, como agente de control biológico, hace mucho tiempo que se conocen, entonces lo que nosotros hacemos es un proceso de selección. Y bueno, lo que hacemos es buscar esos hongos. En el caso de insectos, lo que buscamos son insectos que en la naturaleza puedan estar infectados, naturalmente infectados. En caso que haya una epizotia, como fue el proyecto del control de la chincha del eucaliptus, la idea original partió de una epizotia que hubo una infección natural muy importante de la chinche por un hongo. Y bueno, cuando empezamos a estudiarlo, esa infección desapareció. Y entonces nosotros qué hicimos fue colectar insectos. Salir y colectar y colectar y colectar y colectamos, en ese caso fue una tesis de maestría, alrededor de 2.500 insectos. Los miramos abajo de la lupa, los incubamos en cámara húmeda y bueno, en el caso que aparezcan hongos con las características que tienen los que nosotros conocemos, que son entomopatógenos, los aislamos y los volvemos a evaluar. Le hacemos una serie de pruebas, hacemos la identificación a nivel molecular para estar seguros de la especie, porque eso es muy importante. Hacemos proyectos para control biológico de hormigas, control biológico en plantaciones forestales de la chinche de eucaliptus, eso en cuanto al control de insectos. También ahora que hace poco que se habló bastante de Diaforina citri, que es un insecto vector de una enfermedad muy importante para los cítricos. También se hicieron estudios sobre el control biológico de ese insecto. Control biológico de coleópteros que son defoliadores, que comen los brotes, los ápices de los eucaliptus, gonípteros, por ejemplo. Control biológico de patógenos, por ejemplo, de viveros forestales, botritis, por ejemplo. Hicimos ensayos, tenemos un proyecto junto con En Línea, en donde por un lado hacemos la parte de evaluación de enfermedades de vivero y por otro lado hacemos ensayos de control biológico utilizando hongos. Líneas de investigación que están activas, que se están desarrollando allí en este ámbito dentro de Facultad de Ciencias, en la sección Micología, y que permiten, como queda dicho, disminuir la aplicación de determinados productos químicos, ya sean insecticidas u otro tipo de agentes, y reemplazarlos por estos que son enemigos naturales.